Gloria a Dios. Pues hemos estado estudiando el libro de los Hechos y quiero decirte que de manera personal he estado aprendiendo bastante de la palabra de Dios y te hace recordar también el libro de los Hechos cosas muy especiales. Hay cosas que a veces dejamos de estudiar y olvidamos y el Espíritu Santo nos va recordando el porqué de las cosas. Bueno, vamos a leer Hechos desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y dice así la bendita palabra de Dios. Hechos 19, versículo 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por este mensaje, por esta palabra, Padre, que es enseñada en el nombre de Jesús. Quiero pedirte revelación, quiero pedirte sabiduría, Padre, y que hablemos, Señor Jesús, lo que tú solo quieras enseñarnos, lo que tú nos quieres indicar, lo que tú quieres que hagamos. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Danos sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos aquí estudiando Hechos 19 y dice en la escritura que Pablo entró en una sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y dice que discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Y es lo que hemos estado viendo en la vida de Pablo, que Pablo iba a las sinagogas a predicarle a los judíos. Y algo que me sorprende mucho acerca de Pablo es esto que dice que Pablo discutía y persuadía. Y es que muchas veces no nos gusta discutir con la gente. Muchas veces preferimos no entrar en una discusión. Muchas veces preferimos no entrar en problemas. Pero vemos que Pablo dice que discutía. Y justo el día de ayer le predicaba a una persona en el trabajo. Y le venía dando testimonio acerca de Jesucristo. Como por media hora le estaba yo hablando acerca de Jesucristo, del amor de Dios, acerca de la gracia de Dios, acerca de la salvación, acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y después de un rato le pregunté que si quería aceptar a Jesucristo en su corazón y me dijo que no. Me dijo, no, yo así estoy bien, gracias. Y entonces le insistí, le dije, mire, la Biblia dice que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón y Él llama y quiere entrar en nuestro interior y quiere darnos vida. Y me dijo, no, yo prefiero quedarme con mis imágenes y yo quiero quedarme con mi virgencita. Entonces, yo soy creyente nada más y así estoy bien, no quiero saber más. Y esta persona simplemente cerró su corazón y no quiso saber más acerca de la palabra. Yo traté de insistirle, pero me dijo no quiero. Y entonces se quedó con esto. Y otras personas me han tocado que sí, que dicen, sí, Armando, sí quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón, sí quiero orar. Entonces nos vamos a encontrar con esa situación cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Que habrá mucha gente que nos va a decir, yo no quiero saber nada de tu Dios, yo no estoy interesado en saber nada acerca de la religión. Y nosotros sabemos que Jesucristo no es ninguna religión. Nosotros sabemos que Jesucristo es cambiar de vida, es cambiar de forma de vivir, cambiar de estilo de vida. Pero la gente piensa que es simplemente una religión porque no conocen la palabra de Dios.
pero nosotros debemos de estudiar las escrituras, debemos de estudiar la palabra de Dios para que siempre tengamos con qué refutar, para que siempre tengamos palabra para persuadir, palabra para convencer. También eso mismo me decía otra persona, es que yo soy creyente, es que yo no tengo ninguna religión. Me decía una persona, es que todos somos hijos de Dios. Y yo le decía, no todos somos hijos de Dios. Entonces le empecé a refutar, y le dije, no todos somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente son hijos de Dios aquellos que le abren su corazón, aquellos que le reciben. Solo aquellos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la gente cree muchísimas cosas que no están en la Biblia. Como esta mujer me decía, es que yo tengo mis imágenes, yo tengo mi virgencita. Y la Biblia dice que no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que discutía persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces Pablo discutía para convencer. Nosotros cuando discutimos, claro que no tenemos que llegar a una discusión en la que estemos gritando, en la que estemos peleando. No, es una discusión sana. Nosotros debemos de enseñar a la gente con amor la palabra de Dios. Debemos decirle que Jesucristo les ama, que Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso para ellos. Entonces siempre debemos discutir cuando la gente se opone, porque la gente discute porque no saben. La Biblia dice que mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Entonces la gente discute lo que no sabe, la gente discute lo que no conoce. Pero nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, debemos de enseñarles acerca del reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra de Dios dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces debemos de enseñarles acerca del reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha venido con nosotros a través de Jesús. El reino de Dios también trae prosperidad, trae bendición económica, trae salud, trae salvación para toda nuestra casa, para nuestros hijos. Dios nos da la vida Zoe, que es la vida Zoe, es la clase de vida de Dios. Dios tiene una vida maravillosa para nosotros, una vida llena de bendiciones, una vida llena de gozo, una vida llena de alegría. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, sí. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, sí. Aunque la gente en el mundo la gente que no tiene a Dios la estén pasando muy mal, pues nosotros en estos tiempos tenemos alegría. En estos tiempos difíciles tenemos paz, tenemos gozo, porque nuestra confianza no está puesta en las cosas materiales. Nuestra confianza no está puesta en la bolsa de valores. Nuestra confianza no está puesta en el petróleo, no está puesta en el dólar. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo, porque Jesucristo es tu proveedor y nada te faltará. Amén. Y entonces dice que Pablo enseñaba acerca del reino de Dios, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Siempre habrá gente que endurezca su corazón. Como el día de ayer te comento que le predicaba yo a esa persona y esa persona endureció su corazón.
¿Sabes? Siempre vamos a encontrar trabas, siempre va a haber gente que no quiera escuchar, pero que eso no te desanime, que eso no te desaliente. Al contrario, tú sigue orando, tú sigue buscando, tú sigue predicando la palabra de Dios, porque así estarás agradando al Señor Jesús. Estos dice que endurecieron sus corazones. Tal vez esto me hace recordar cuando yo no quería escuchar acerca del Señor Jesucristo, cuando yo no quería saber nada de Él. Tenía yo, no sé, como 17 años y me hablaban acerca de Jesús y yo andaba ahí con mi caguama, con mi cerveza, con mis amigos del mundo, yéndome a las fiestas y pasaban los hermanos de la iglesia y me decían: Armando, te invitamos a la iglesia, te invitamos al culto de los jóvenes. Y yo endurecía mi corazón, yo no quería saber nada de Cristo, yo no quería saber nada de la palabra de Dios. Y no es que no me interesara Dios, es que para mí era más importante estar en el mundo, estar en las fiestas, estar en los placeres del mundo. Y entonces yo endurecía mi corazón y no quería saber nada de Dios, hasta que un día Dios tocó mi corazón. Esas personas que me predicaron no se dieron por vencidos. Esas personas seguramente estaban orando por mí. Mi hermano Carlos, que ya se había convertido a Cristo, estaba orando por mí. Y mucha gente estaba orando y me predicaban, y aunque yo los tiraba de a locos, pero Dios ya estaba haciendo la obra en mi vida. Así que si tú le estás predicando a una persona y esa persona endurece su corazón, no te desalientes, no te desalientes. Dios está haciendo la obra en esa persona. Dios está tocando su corazón. Gloria a Dios. Entonces dice que estos endurecían y no creían, y dice y maldecían el camino delante de la multitud. Pero dice, y Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y a mí me llamó mucho la atención esa persona, Tirano. Me llamó mucho la atención Tirano. Y este Tirano, inmediatamente yo pensé que era un hombre violento, un hombre malo, un hombre despiadado. Pero este hombre Tirano tenía una escuela, una cátedra. Y entonces seguramente que cuando expulsaron a Pablo de la sinagoga, Tirano le dijo: hey, mira Pablo, te invito a que vengas a mi escuela y que aquí nos enseñes. Y entonces dice la Biblia que Pablo separó a los discípulos y les enseñaba en la escuela de este hombre llamado Tirano. Y a lo mejor Tirano había sido un hombre muy malo en su vida pasada. A lo mejor Tirano había sido un hombre despiadado. A lo mejor Tirano había sido un hombre malvado. Pero ahora Dios había transformado su corazón a través de la predicación de Pablo. Seguramente esta escuela de Tirano era una escuela de filosofía. Una escuela a lo mejor de estoicos. Una escuela a lo mejor de epicúreos. Pero Dios estaba haciendo grandes cosas a través de la vida de Pablo, y Dios estaba trastornando esta ciudad de Éfeso a través de la vida de Pablo. Y quiero decirte que cuando una puerta se te cierra es porque Dios ya tiene abierta otra. Dios tiene un multiformas para cumplir sus planes y sus propósitos. Se le había cerrado a Pablo la sinagoga, ya no podía seguir predicando en la sinagoga, pero Dios tenía un plan maravilloso para él, y este plan consistía en que a través de esta escuela, dice la Biblia en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús, entonces ya no solamente iban a escuchar la palabra de Dios los judíos, también los griegos y todas aquellas personas que quisieran podían entrar. Recordemos que en la sinagoga solamente entraban los judíos, no podían entrar los gentiles. Y entonces se cumple un propósito maravilloso de parte de Dios, porque le cierran la sinagoga, pero se le abre una puerta más grande. Y la Biblia dice que todos los que habitaban en Asia, ¿ve? Gloria a Dios, qué tremendo. Yo estoy seguro que a lo mejor en la sinagoga podían escuchar tal vez decenas, centenas de personas, pero ahora aquí en la casa de Tirano, en la casa de este hombre que había sido transformado por el Evangelio de Dios, ahora escuchaban miles de personas, todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, escuchaban la palabra del Señor Jesús. Qué maravilloso es esto, ¿no? Que se te cierra una puerta. Muchas veces estamos tristes, muchas veces nos encontramos desanimados y decimos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Pero sabes, estas cosas ocurren porque Dios tiene algo más grande y algo más maravilloso. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Gloria al Señor. Dios estaba respaldando a Pablo. Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo me acuerdo cuando estaba en Filadelfia, que así la gente llevaba pañuelos, llevaba prendas y nos decían: Pastor Armando, puede ungir este paño, puede ungir esta camisa, puede ungir esta chamarra, puede ungir este coche para que se convierta a mi familiar, para que le vaya bien a mi familia, para que le vaya bien a mi esposo, para que Dios toque el corazón de mi hijo. Y recuerdo que hacíamos estas cosas y recibía y escuchábamos milagros maravillosos de parte de Dios. Entonces todas estas cosas son buenas, pero Dios respaldaba Dios respaldaba el ministerio de Pablo. Dios respaldaba todas las cosas que él hacía, porque Pablo le servía a él completamente, porque Pablo tenía solamente una intención en su corazón. Pablo solamente quería que todos escucharan. Pablo quería que los judíos escucharan el plan de salvación. Pablo quería que las personas se convirtieran a Cristo. Y entonces Dios se encargaba de proveer. Si tú eres un pastor, si tú eres una persona que quieres servir a Dios, preocúpate solamente en una cosa. O ocúpate en una cosa. Si quieres, no te preocupes, pero sí, ocúpate. Ocúpate en predicar su palabra. Ocúpate en hacer lo que Él te ha mandado hacer, que es ganar discípulos, que es predicar el evangelio a todas las naciones. Pero empieza predicando por tu casa, empieza predicándole a tu familia, empieza predicando la palabra de Dios a tus vecinos. Tú solamente haz eso y Dios va a abrir todas las puertas. Dios te va a bendecir. Dios te va a mandar ayuda financiera. Dios te va a enviar un lugar donde prediques tú su palabra. Dios va a abrir lugares para llevar la predicación de su palabra. Haz eso y Dios te va a bendecir. Y mira, quiero ir cerrando esto. Quería avanzar en Hechos, pero quiero quedarme con esto que hizo Tirano. Que Tirano dice que abrió su escuela para la predicación. No se nos dice más acerca de Tirano. No se nos dice más acerca de su familia, si tenía hijos, si tenía una esposa. No se nos dice cómo lo habrá bendecido Dios, pero yo estoy seguro que Dios bendijo a Tirano de una manera maravillosa. Que Dios bendijo a Tirano de una manera poderosa. Y que
Tal vez si alguna vez en su vida fue tirano, pues ahora era un hombre que le servía a Dios. Era un hombre conocido en el reino de los cielos. Y mira, quiero terminar con Crónicas. Primero los Crónicas. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 15. Perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 9, y le vamos a dar lectura. Dice así: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sabes qué representa el arca de Dios? La misma presencia de Dios. ¿Sabes? Dice aquí que David no quiso llevar el arca a la ciudad. Entonces la hizo llevar a casa de Obed. Y dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando tú abres tu casa para que se predique la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Si tú le entregas tu empresa a Dios, si tú le entregas tu negocio a Dios, Dios te va a bendecir. Así como Dios bendijo a Obed-Edom. Versículo 12 de 2 Samuel capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces, si Dios bendijo a Obed-Edom por haber llevado el arca de Dios a su casa, estoy seguro que Dios también bendijo a Tirano. Que Dios bendijo mucho a Tirano y no solamente le habrá dado una escuela, seguramente le dio muchas escuelas, pero seguramente ya no eran escuelas de filosofía, sino eran escuelas de teología, ahora donde se enseñaba, donde se capacitaba a la gente que quería ser discipulada en las cosas de Dios. Lleva el arca de Dios a tu casa y Dios va a bendecir a tus hijos. Lleva el arca de Dios a tu casa y Dios va a bendecir a tu familia. Lleva el arca de Dios a tu negocio y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Como seguramente Dios lo hizo en la vida de Tirano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más grande de todo esto? Que así estaremos agradando a Dios. Ve. Empezaron a ocurrir cosas poderosas. Toda la gente de Asia escuchó el evangelio. Dice que muchos enfermos fueron sanados. Yo sé que tú le dices a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ver tu gloria y quiero ver tus maravillas. Te invito a que empieces a detonar haciendo la voluntad de Dios. Tú haz la voluntad de Dios. Lleva la palabra de Dios a tu casa. Bendice la obra de Dios. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y tú vas a ser testigos de grandes milagros y maravillas en tu vida. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra que has puesto en mi boca. Quiero pedirte que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. Quiero pedirte que bendigas a sus familias. Señor Jesús, te doy muchas gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, Señor. Quiero pedirte que tú les hagas sobreabundar en gran manera, Padre, porque están bendiciendo la obra de Dios, Señor. Padre, y acuérdate, Dios, de sus ofrendas. Acuérdate de sus limosnas, Padre, como lo hiciste en la vida de Cornelio, Señor Jesús.
Padre, que cuando Él, Señor Jesús, dispuso su corazón para orar, Dios, Padre, su nombre era conocido en los cielos, Padre, porque Él era un hombre bueno, porque Él era un hombre que te buscaba, Señor Jesús. Así bendice a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando este mensaje, Dios. Aquellos, Señor Jesús, que te temen, Padre. Y aquellos, Señor, que apenas empiezan a buscar tu rostro y tu presencia. Pon temor en sus corazones. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.